Buenos días, mi nombre es Manuel Martínez Vázquez y junto con mi compañero de la Universidad de Vigo, Sergio María Rodríguez Álvarez, presento la ponencia relativa al Seminario de Innovación Docente y Renovación Pedagógica en las Relaciones Internacionales. Nuestra ponencia, nuestra comunicación lleva por título Enseñar la complejidad de un mundo en cambio, las relaciones internacionales desde la mirada de la sociología histórica. La presente comunicación examina las posibilidades heurísticas y pedagógicas que ofrece la sociología histórica, entendida esta como el estudio de los procesos de larga duración que conforman las estructuras políticas, económicas y sociales. Todo esto desde la perspectiva propia de las relaciones internacionales. Para ello aludiremos a una serie de autores canónicos en la cuestión, como pueden ser Charles Tilly, Michael Mann, Immanuel Wallerstein y Anthony Giddens, entre otros. Partimos de la tesis de que la sociología histórica constituye un marco pedagógico óptimo y singularmente fértil para superar el presentismo dominante en la enseñanza de la disciplina. La enseñanza universitaria de las relaciones internacionales arrastra, desde su institucionalización disciplinar en el período de entreguerras, una tensión no resuelta entre su vocación explicativa y su tendencia a la abstracción natural. Esta tendencia podríamos denominarla como presentismo estructural, que encuentra su expresión teórica más acabada en la obra o en la teoría neorrealista de Walsh, el neorrealismo walsiano, para el cual la anarquía internacional opera como una estructura prácticamente invariable, ajena a la temporalidad sustantiva de los procesos sociales. Frente a tal hieratismo, la sociología histórica ofrece una alternativa epistemológica y heurística de primer orden. Su incorporación a la docencia de las relaciones internacionales permite restituir el orden internacional su condición de artefacto histórico, esto es, de sedimento profesional provisional de procesos de acumulación de poder, conflicto y legitimación que admiten y exigen una explicación genética. No se trata, por tanto, conviene precisarlo, de sustituir el análisis sincrónico por una narrativa puramente diacrónica, sino de articular ambos registros mediante una mirada relacional que da cuenta tanto de la estructura como del proceso que la engendra. El objetivo nuclear de esta comunicación, por tanto, consiste en argumentar y documentar las considerables potencialidades que la sociología histórica posee como herramienta epistemológica y pedagógica para la enseñanza universitaria de las relaciones internacionales. De este propósito general se derivan una serie de objetivos específicos que cabe formular de la siguiente manera. Comprender la lógica procesual del orden internacional, esto es, dotar al estudiantado de las claves interpretativas necesarias para concebir las estructuras políticas internacionales, el sistema de estados soberanos, el orden económico mundial, las instituciones multilaterales, no como datos exógenos, sino como resultado sedimentado de procesos históricos de acumulación, conflicto y legitimación del poder. En segundo lugar, superar la fragmentación teórica propia de la disciplina debido a la asistencia de grandes debates que ha tendido a presentar las distintas escuelas de las relaciones internacionales, tales como el realismo, liberalismo, constructivismo, como paradigmas mutuamente excluyentes, antes que como aproximaciones parciales susceptibles de articulación mediante un marco explicativo de mayor alcance histórico y sociológico. Y en tercer lugar,
nos gustaría desarrollar competencias, o creemos que a través de la sociología histórica y de la aproximación sociológico-histórica a los fenómenos de las relaciones internacionales, se pueden desarrollar competencias analíticas conducentes a interpretar el cambio histórico de la estructura internacional, capacitando así al estudiantado para el manejo de explicaciones multicausales, la identificación de mecanismos causales recurrentes, como conceptos tan conocidos como el de path dependency, contingencia crítica, retroalimentación institucional y la formulación de análisis comparados entre distintos sistemas internacionales históricos. Como objetivos secundarios o como metodología para lograr estos objetivos, mejor dicho, se parte de la revisión bibliográfica, es decir, de aquellos autores que han tratado la cuestión, de la reconstrucción histórica, así dialogando también con la historicidad propia del estudio de las relaciones internacionales y con una serie de instrumentos didácticos como principios de aprendizaje experimental que permitan al estudiantado ejercitar de forma guiada las competencias de comparación histórica, identificación de variables y formulación de hipótesis explicativas que constituyen, propiamente dicho, el núcleo duro del razonamiento sociohistórico. Me cago en tu puta. El canon teórico que hemos elegido para esta ponencia y esta comunicación debido a los límites de la misma, pues está conformado por los autores que más señeramente o que de una forma más clásica han abordado la cuestión de la sociología histórica, como pueden ser Charles Tilly con su idea de la coerción y capital, Michael Mann y su trabajo sobre las redes de poder, Immanuel Wallerstein con el sistema de economía mundo y finalmente Anthony Giddens con la concepción de Power Container. Charles Tilly ofrece en su ya clásico Coerción, Capital and European States el modelo explicativo más influyente sobre la génesis del Estado moderno europeo. Su tesis nuclear, compendiada en el célebre aforismo según el cual la guerra hizo al Estado y el Estado hizo la guerra, sitúa la competencia bélica interestatal como mecanismo causal primario de la formación estatal. Tilly distingue, a tal efecto, cuatro actividades nucleares del Estado en formación: la guerra, la construcción estatal propiamente dicha, la protección y la extracción de recursos, y postula dos trayectorias concebidas como tipos ideales de desarrollo político. Una primera, vía intensiva en coerción, característica de las formaciones políticas con escasa densidad urbano-mercantil, tales como puede ser Rusia o Brandenburgo-Prusia, y una vía intensiva en capital, propia de las repúblicas mercantiles y ciudades-estado de fuerte tejido comercial, tales como las repúblicas italianas, especialmente Venecia o Génova, o las Provincias Unidas. De la síntesis dialéctica de ambas trayectorias, la denominada coerción capitalizada, emergería el modelo de Estado nacional que terminaría por imponerse como forma política dominante en el sistema europeo, con Francia e Inglaterra como casos paradigmáticos. La pertinencia didáctica del modelo tiliano resulta manifiesta. Permite explicar en clave genética fenómenos tan centrales para la enseñanza de las relaciones internacionales como la formación del principio de soberanía territorial, la emergencia del sistema de equilibrio de poder o la propia lógica competitiva del sistema interestatal westfaliano, sustrayéndolos de cualquier lectura esencialista o teleológica. En segundo lugar, Michael Mann y el modelo de las fuentes de poder social
Michael Mann, por su parte, desarrolla en los 4 volúmenes de su obra The Secrets of Social Power un modelo de análisis de poder social de extraordinaria potencia heurística, el denominado esquema IEMP, acrónimo de las 4 fuentes de poder social, que son ideología, I, economía, E, militar, M y política, P, cuya inserción y solapamiento configuran lo que Mann denomina cristalizaciones polifórmicas del poder. Frente a la tentación propia de buena parte de la teoría realista de reificar al Estado como actor unitario, Mann insiste en el carácter compuesto, estratificado y a menudo contradictorio de las redes de poder que conforman el orden social e internacional. Las redes ideológicas, económicas, militares y políticas no coinciden necesariamente en su extensión geográfica ni en su lógica temporal, de modo que el orden internacional resulta, en última instancia, de la superposición contingente de redes de poder heterogéneas antes que de la agregación de unidades estatales homogéneas. Esta perspectiva, la propia de Michael Mann, resulta especialmente fecunda para la docencia de las relaciones internacionales, a nuestro juicio, pues en la medida que permite demostrar el supuesto, tan extendido en los manuales introductorios, de la perfecta congruencia entre poder militar, poder económico y poder ideológico, mostrando al estudiantado cómo la disociación entre tales dimensiones del poder constituye, antes bien, una fuente recurrente de inestabilidad e impredecibilidad sistémica, según ilustra el propio Mann en su análisis de los procesos de descomposición imperial y de las guerras mundiales. Immanuel Wallenstein, con su concepto de economía-mundo, ya desde una perspectiva incluso más de raigambre marxista, nos propone en su obra The Modern World System una unidad de análisis radicalmente distinta, ya no el Estado ni el sistema interestatal, sino la economía-mundo capitalista, World Economy, surgida en Europa Occidental durante el siglo XVI. Dicha economía-mundo se estructura mediante una división axial del trabajo entre un centro, una periferia y una semiperiferia, vinculadas por relaciones de intercambio desigual que reproducen de forma estructural las asimetrías de desarrollo entre las distintas regiones del sistema. Wallenstein completa este esquema sincrónico con una dimensión diacrónica articulada en torno a los ciclos de hegemonía, la hegemonía neerlandesa, la británica, la estadounidense y respectivamente. Y asimismo lo vincula con las ondas largas de expansión y contracción vinculadas a la obra de Kondratiev. La incorporación del paradigma del sistema mundo en la enseñanza de las relaciones internacionales nos permite, de un lado, historizar el fenómeno de la globalización, mostrando su condición de proceso de larga duración, antes que de novedad estrictamente contemporánea, es decir, pone al estudiante en disposición de comprender un proceso multisecular y de otra forma, al mismo tiempo permite al estudiantado formar un marco analítico capaz de articular la dimensión propiamente política del sistema internacional, con su sustrato económico estructural, superando así la escisión tan arraigada en la disciplina entre economía y política internacional y teoría de las relaciones internacionales stricto sensu. Entonces, con esta teoría lo que se busca es el diálogo entre disciplinas a veces excesivamente parceladas en los estudios de relaciones internacionales, como la historia, la propia teoría de las relaciones internacionales y el sistema económico mundial. Ya para concluir, nuestro cuarto autor será Anthony Giddens, con su ley de Estado-Nación como contenedor reflexivo de poder. Anthony Giddens, en el segundo volumen de su crítica contemporánea del materialismo histórico, aporta The Nation State and Violence, aporta una perspectiva de cuño estructuracionista que resulta especialmente productiva para pensar la reflexibilidad
institucional del orden internacional contemporáneo. Para Giddens, el Estado-nación moderno se distingue de las formaciones políticas tradicionales, imperios o estados absolutistas, por su condición de power container, un contenedor administrativo de poder caracterizado por una capacidad de vigilancia sin precedentes sobre un territorio delimitado con precisión ya cartográfica, y por un proceso de pacificación interna que, siguiendo la estela de Norbert Elias y Max Weber, monopoliza los medios de violencia legítima en el interior de sus fronteras, al tiempo que externaliza la violencia hacia el sistema interestatal. Resulta especialmente pertinente, a efectos de esta comunicación, subrayar la tesis de Giddens, deudora en última instancia de su teoría de la estructuración, según la cual el Estado-nación únicamente resulta inteligible en el seno de un sistema de Estados-nación. La soberanía no constituye un atributo así intrínseco de cada unidad política, considerada aisladamente, sino una propiedad relacional. Esta dualidad de la estructura del sistema internacional como medio y resultado simultáneamente de la acción estatal proporciona al estudiante un antídoto eficaz contra las lecturas atomistas y falocéntricas todavía dominantes en buena parte de la literatura introductoria de la disciplina. Aquí podemos ver un cuadro de síntesis que podríamos presentar a nuestra propia actividad docente, con los diversos autores, Tilly, Mann, Wallerstein y Giddens, con su unidad de análisis, el estado de información, las redes de poder en el caso de Mann, la economía mundo capitalista y el sistema de Estado-nación, las relaciones causales que se establecen, como la competencia bélica, la cristalización polimórfica entre las diversas fuentes de legitimación de poder, la división axial del trabajo o la pacificación interna y la reflexibilidad. Cada una de ellas nos permite pues una aportación didáctica a nuestro juicio interesante, como puede ser la génesis de la soberanía territorial en el caso de Tilly, la desnaturalización del Estado unitario, es decir, comprender la pluralidad del Estado. Sobre todo es verdaderamente importante comprender esto para que el estudiante comprenda los procesos de toma de decisiones y de formación de opinión internacional. En el caso de Wallerstein, la historización de la globalización, y con Giddens el carácter relacional de la soberanía, eludiendo lecturas especialmente monistas. Otro cuadro podríamos presentar pues las fuentes de poder, analizar los sistemas históricos de la sociedad internacional, el sistema westphaliano, el concierto europeo, el orden bipolar o el orden liberal, aplicando las diversas categorías que hemos aprendido, como el principio organizador, el poder dominante de Mann, la unidad política de Tilly, la economía mundo de Wallerstein o la reflexibilidad de Anthony Giddens. No nos detendremos aquí a profundizar en cada uno de ellos, pues lo que se trata únicamente es mostrar las capacidades pedagógicas de nuestro enfoque. ¿Qué nos permite este tipo de estudio? Pues a nuestro juicio nos permite, en primer lugar, una mejora sensible de la capacidad del estudiante para el análisis de procesos de cambio sistémico, en la medida en que el manejo de instrumental conceptual reseñado proporciona categorías analíticas transferibles a la comprensión de transformaciones contemporáneas tales como la emergencia de un orden multipolar, la crisis del multilateralismo liberal de posguerra o la reconfiguración geoeconómica derivada de la competencia sino-estadounidense. En segundo lugar, se observa una comprensión más crítica del orden internacional en tanto que construcción histórica, lo cual permite al estudiantado distanciarse de las lecturas naturalizadoras tan frecuentes en el discurso mediático y en ocasiones en la propia literatura académica, que presentan determinados arreglos institucionales
la soberanía westfaliana, el orden liberal internacional, la hegemonía occidental como resultados necesarios o como puntos terminales de desarrollo histórico antes que como configuraciones contingentes susceptibles en consecuencia de transformación. Finalmente, en tercer lugar, y como corolario de los dos ejes anteriores, se aprecia una notable mejora en la capacidad del estudiantado para articular explicaciones multicausales, esto es, para resistir la tentación reduccionista tan extendida en el análisis internacionalista de corte periodístico, de explicar fenómenos complejos mediante un único factor explicativo, sustituyendo dicha tentación por un razonamiento atento a la intersección de variables militares, económicas, ideológicas e institucionales, la línea propuesta por el propio esquema de Michael Mann. Como instrumento didáctico ilustrativo de estos resultados, hemos propuesto una matriz de análisis comparado de sistemas internacionales en la diapositiva anterior, susceptible de empleo en seminarios de carácter práctico que invita al estudiante a examinar 4 órdenes internacionales históricos: el sistema westfaliano clásico, el concierto europeo decimonónico, el orden bipolar de la Guerra Fría y el orden liberal posterior a 1989, a través de las categorías analíticas expuestas en el apartado anterior. Dicho ejercicio, lejos de constituir una mera sistematización descriptiva, exige al estudiante la formulación de juicios comparativos fundamentados, favoreciendo así el tránsito desde una comprensión meramente declarativa del conocimiento histórico hacia una competencia o comprensión propiamente analítica y comparativa. La sociología, en conclusiones, ante esta situación de un mundo en cambio, en permanente cambio, que es lo que por otra parte caracteriza a la propia sociedad internacional, creemos que la sociología histórica, según se ha procurado argumentar a lo largo de esta comunicación, constituye un marco pedagógico singularmente fértil para la enseñanza universitaria de las relaciones internacionales, en la medida en que permite restituir al orden internacional su condición de artefacto histórico, esto es, de sedimento provisional de procesos de acumulación de poder, conflicto o legitimación, frente a las lecturas hieráticas y presentistas que con excesiva frecuencia dominan la didáctica disciplinar. Su incorporación al currículum permite, en primer término, superar el presentismo dominante, restituyendo al estudiantado la conciencia de la contingencia histórica de las estructuras políticas internacionales. En segundo término, dotar al estudiante de herramientas analíticas, el modelo tiliano de formación estatal, el esquema IMPE de Michael Mann, la dialéctica centro-periferia de Wallenstein o la noción guidesiana de reflexividad institucional, que le permiten comprender la transformación del sistema internacional contemporáneo no como anomalías respecto de un orden supuestamente estable, sino como manifestaciones de una lógica procesual constitutiva del propio sistema y, en tercer término, fomentar una sensibilidad multicausal y comparativa que constituye, a nuestro juicio, la competencia analítica más relevante para un estudiante llamado a desenvolverse profesionalmente en un escenario internacional caracterizado por una aceleración manifiesta del cambio sistémico. Queda, por tanto, como tarea pendiente y horizonte de investigación futura la evaluación sistémica, mediante instrumentos propiamente empíricos, del impacto de esta innovación docente sobre el rendimiento académico y el desarrollo competencial del estudiantado, así como la extensión del repertorio de matrices comparativas a otros procesos históricos de relevancia para la disciplina, entre los que cabría destacar la descolonización, la integración europea o la actual reconfiguración del orden multipolar. Esto ha sido todo y muchas gracias por su atención. Quedo a la disposición de ustedes, de todos ustedes, para los comentarios o preguntas que tengan a bien realizar tras el visionado de esta ponencia. Muchas gracias por su atención y esto es todo.